Issei 10 capítulo 10. Más cerca de lo que creía, la madrugada avanzaba lentamente. El ruido de la ciudad era distante ahora, apenas un murmullo apagado detrás de las ventanas del hotel. Rías Gremory abrió los ojos despacio. Tenía sed. Parpadeó un par de veces, todavía adormilada, incorporándose apenas sobre la cama mientras acomodaba el cabello rojo que caía sobre sus hombros. La habitación seguía tenuemente iluminada. Silenciosa. Con cuidado, apartó la sábana y buscó con la mirada una botella de agua cerca. Pero entonces, lo vio. En el sofá. Issei Oudou seguía dormido. Y estaba, incómodo. Muy incómodo. Medio cuerpo seguía sobre el sofá. La otra mitad prácticamente colgaba afuera, como si en algún momento dormido hubiera perdido la posición. Uno de sus brazos caía hacia el suelo mientras mantenía el ceño ligeramente fruncido, incluso dormido. Rías se quedó mirándolo en silencio. Y entonces, miró la enorme cama donde ella había dormido perfectamente cómoda toda la noche. Su pecho se apretó apenas. Porque mientras ella descansaba tranquila, él realmente había cumplido su palabra. Sin acercarse. Sin intentar nada. Solo. Durmiendo ahí. Incómodo. Rías bajó lentamente de la cama. Sus pasos fueron suaves mientras se acercaba al sofá. Lo observó unos segundos más de cerca. Incluso dormido. Issei parecía cansado. El peso que cargaba no desaparecía solo porque sonriera más ahora. Ella podía notarlo. Con cuidado, Rías tomó una de las almohadas extras y la acomodó mejor bajo la cabeza del castaño. Issei se movió apenas, murmurando algo inentendible entre sueños. Eso hizo que Rías sonriera un poco. Idiota. Susurró suavemente. Pero esta vez la palabra estaba llena de cariño. Su mirada recorrió el rostro dormido de Issei unos segundos más. Y entonces, pensó algo que la hizo sonrojarse apenas. Realmente me gusta estar contigo. No como demonio y humano. Solo. Como ellos. Rías apartó lentamente un mechón de cabello del rostro de Issei. Y por un momento, la heredera Gremory simplemente se quedó ahí, mirándolo dormir. Sin prisas. Sin máscaras. Porque en esa habitación silenciosa, por primera vez en mucho tiempo, Rías se sentía en paz. La habitación permanecía en silencio. Solo el sonido lejano de la ciudad y la respiración tranquila de la madrugada acompañaban el momento. Rías Gremory observó nuevamente la forma incómoda en que Issei Oudou dormía. Mitad dentro, mitad fuera del sofá. Y honestamente, se veía ridículo. Suspiró suavemente. Issei, ven. No quería despertarlo por completo. Solo moverlo un poco. Tomó con cuidado uno de sus brazos y jaló apenas. El cuerpo del castaño reaccionó por pura inercia. Sí, voy. Murmuró entre sueños. Luego soltó una pequeña risa dormida. Jaja, esas son grandes. Pausa. Hamburguesas. Silencio. Rías parpadeó. Y luego, soltó una risa baja, intentando no hacer ruido. Estaba tan dormido que ni siquiera entendía qué estaba pasando. Definitivamente eres un idiota. Susurró divertida. Con algo de esfuerzo, la pelirroja logró guiarlo hasta la cama. Issei prácticamente obedecía dormido, moviéndose lento y torpe mientras murmuraba cosas sin sentido. Finalmente, cayó sobre el lado izquierdo de la cama. Completamente dormido. Rías lo observó un instante más antes de regresar a su lugar en el lado derecho. Se acomodó lentamente bajo las sábanas. Y entonces, miró el espacio entre ambos. Una pequeña distancia. Una línea marcada por las mismas sábanas. Su rostro se sonrojó apenas. Bien. Se acomodó mejor, intentando sonar convencida. Mientras las sábanas nos separen, todo está bien. Silencio. Muy bien. Entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido? Rías giró apenas el rostro hacia Issei. Seguía dormido. Tranquilo.
completamente ajeno a todo. Y aún así, sentirlo cerca la ponía nerviosa. La heredera Gremory cerró lentamente los ojos, intentando ignorar el calor en sus mejillas. Pero antes de quedarse dormida, escuchó a Issei murmurar otra vez entre sueños: no te preocupes. Pausa. Yo protegeré a todos. El corazón de Rías se detuvo un instante, porque incluso dormido, seguía siendo él, ese chico torpe, amable, intenso, el mismo que cargaba demasiado. Y aún así seguía avanzando. Rías sonrió suavemente en la oscuridad. Y esta vez, sin darse cuenta, se acercó apenas unos centímetros más hacia él antes de quedarse dormida otra vez. La luz del sol atravesaba las cortinas del hotel, brillante, cálida, y completamente ignorada, porque dentro de la habitación nadie parecía tener intención de despertar. Después de todo lo ocurrido el día anterior, el viaje improvisado, la pelea, la caminata nocturna, Tokio, el cine y horas enteras juntos, el cansancio finalmente les había pasado factura. Lo que debía ser descansar un poco terminó convirtiéndose en dormir hasta el mediodía. La habitación seguía en calma, las sábanas desordenadas, el aire acondicionado sonando suavemente. Y en la cama, Issei Oudou dormía profundamente. Pero ya no estaba en su lado. En algún momento de la noche había terminado encima de las sábanas, completamente atravesado en la cama como si hubiera perdido toda noción de espacio mientras dormía. Uno de sus brazos rodeaba algo. O más bien, a alguien. Porque entre sus brazos estaba Rías Gremory. La pelirroja seguía dormida, recargada sobre el pecho del castaño, cubierta parcialmente por las sábanas mientras una de las manos de Issei descansaba alrededor de su cintura. Silencio. Demasiado silencio. Hasta que, los ojos de Rías comenzaron a abrirse lentamente. Parpadeó una vez. Todavía adormilada. Sintió algo cálido. Cómodo. Y entonces notó el sonido. Tump, tump, tump. Un corazón. Rías levantó apenas la mirada. Y vio el rostro dormido de Issei, literalmente encima de ella. Silencio. Su cerebro tardó exactamente 3 segundos en procesarlo. 1, 2, 3. Su rostro explotó en rojo. ¿Qué? El grito salió ahogado porque reaccionó tarde y se tapó la boca sola. El movimiento brusco despertó a Issei. Murmuró todavía dormido. Parpadeó lentamente. Miró hacia abajo. Y vio a Rías. Muy cerca. Demasiado cerca. Silencio absoluto. El cerebro del castaño dejó de funcionar. Rías estaba roja. Issei estaba rojo. Y seguían abrazados. Entonces Issei reaccionó de golpe. ¿Por qué estás en mi cama? Rías lo miró indignada inmediatamente. Tu cama. Tú fuiste el que terminó encima de mí. Ambos intentaron separarse al mismo tiempo. Y eso solo empeoró todo. Porque Issei se enredó con las sábanas y terminó cayendo del lado de la cama, arrastrando una almohada mientras Rías casi se resbalaba intentando acomodarse. Tu silencio. Issei quedó tirado en el suelo mirando el techo. Rías seguía sentada en la cama, completamente roja y despeinada. Y durante unos segundos, ninguno dijo nada. Hasta que Issei habló lentamente desde el piso. Yo estaba en el sofá. Rías se cubrió parcialmente el rostro con la sábana. Lo sé. Pausa. Te moví porque estabas durmiendo horrible. Silencio. Issei giró lentamente el rostro hacia ella. Y entonces, ambos entendieron exactamente lo que había pasado. Otro silencio. Más incómodo. Mucho más incómodo. Hasta que Issei murmuró. Rías enterró la cara en la almohada. Y luego, los dos comenzaron a reírse. Primero bajo. Luego más fuerte. Porque honestamente, la situación era demasiado absurda para otra cosa. Issei Oudou seguía sentado en el suelo junto a la cama, despeinado, todavía tratando de recuperarse mentalmente de lo ocurrido.
Su rostro aún estaba ligeramente rojo. Perdón, jaja. Se rascó la nuca con torpeza. No sé ni cómo pasó todo eso del abrazo. Levantó la mirada hacia Rías Gremory. ¿Estás bien? Rías seguía sentada sobre la cama, abrazando parcialmente una almohada mientras intentaba recuperar la compostura. El sonrojo en sus mejillas seguía ahí, pero ya no parecía tan nerviosa. Al contrario. Ahora estaba más divertida que otra cosa. Para ser el portador del Omnitrix. Suspiró fingiendo cansancio. Duermes horrible, Issei. El castaño abrió un poco más los ojos. Oye. Es verdad, continuó ella con una pequeña sonrisa. Casi te caías del sofá. Pausa. Por eso te traje a la cama. Silencio. Issei parpadeó. Y entonces entendió algo importante. Espera. Se señaló a sí mismo. ¿Tú me cargaste dormido? Rías desvió ligeramente la mirada. Te guié. Eso significa que sí podías moverme. No eres tan pesado como aparentas. Issei soltó una pequeña risa. Wow, eso hirió mi orgullo masculino. Rías lo miró divertida. ¿Qué orgullo? Terminaste abrazándome como si fueras una almohada gigante. El cerebro de Issei se apagó otra vez. Oh, eso sí no lo recordaba. Rías no pudo contener una pequeña risa. Y honestamente, verla reír así, tan relajada, hizo que Issei sonriera también. La tensión incómoda comenzó a desaparecer poco a poco, hasta que Rías inclinó ligeramente la cabeza. Aunque Issei levantó la mirada. ¿HM? Rías sonrió apenas. Fue cómodo. Silencio. El rostro de Issei volvió a ponerse rojo inmediatamente. Rías, no digas esas cosas tan tranquila. La pelirroja soltó otra risa suave al verlo alterarse tan rápido. Y por un instante, todo se sintió extrañamente normal. Como si pudieran quedarse así un poco más. Solo riendo, molestándose, y disfrutando la compañía del otro. Issei Oudou finalmente se levantó del suelo, todavía despeinado mientras soltaba un pequeño bostezo. Luego estiró los brazos hacia arriba. Bien, hay que regresar a Kuo. Pausa. Las clases van a se detuvo a mitad de la frase. Su mirada quedó fija en el reloj digital de la habitación. 1:15 p.m. Silencio. Issei parpadeó una vez. Luego otra. Giró lentamente la cabeza hacia Rías Gremory. Rías ya estaba mirando el reloj también. Otro silencio. Y entonces, ya empezaron. Issei se dejó caer lentamente sentado otra vez en la orilla de la cama. No. Rías intentó mantener la compostura. De verdad lo intentó. Pero ver la expresión destruida del castaño fue demasiado. Soltó una risa. No te rías, Rías. Lo siento, lo siento. Se cubrió apenas la boca mientras seguía riendo bajo. Es que tu cara. Issei se pasó una mano por el rostro. Genial. Pausa. Perfecto. Miró el techo dramáticamente. Voy a reprobar por dormir abrazado a una demonio. Rías inmediatamente se sonrojó. ¿Por qué lo dices así? Porque técnicamente es lo que pasó. La pelirroja tomó una almohada y se la lanzó directo al rostro. Pof. Idiota. Issei atrapó la almohada entre risas. Oye, es verdad. Rías cruzó los brazos intentando verse seria, aunque seguía roja. Entonces ambos reprobaremos. Eso hizo que Issei se detuviera un segundo. Y luego, sonrió. Una sonrisa más tranquila, más suave. Bueno. Miró nuevamente el reloj. Ya es demasiado tarde para llegar de todos modos. Rías levantó una ceja. ¿Estás sugiriendo faltar oficialmente? Issei se encogió de hombros. Ya llegamos al punto sin retorno. Pausa. Luego la miró con una pequeña sonrisa relajada. Así que, ¿desayuno tarde o comida temprana? Rías lo observó unos segundos. Y terminó sonriendo igual. Las dos. Detalles.
Y mientras ambos seguían molestándose, la tensión incómoda de la mañana desapareció por completo. Porque al final, ese momento solo les pertenecía a ellos. La habitación seguía siendo un desastre tranquilo. Almohadas fuera de lugar, sábanas revueltas, y Issei Oudou caminando por todos lados mientras buscaba desesperadamente su chaqueta verde. Sé que la dejé aquí. Rías Gremory lo miraba desde la cama, ya claramente cansada de verlo mover todo. La aventaste anoche cuando dijiste que el aire acondicionado te estaba retando. Issei levantó una ceja. Eso sí suena a algo que diría. Siguió buscando, abriendo cajones que claramente no tenían sentido revisar. Rías suspiró. Issei, deja de moverte tanto. La estoy buscando. Estás empeorando el desorden. El desorden es parte de mi método. Ese método es horrible. Issei sonrió divertido al verla ya medio molesta. ¿Así, presidenta? Rías entrecerró los ojos. No me provoques. ¿O qué? ¿Me vas a regañar? Issei. Ven aquí. El castaño se acercó apenas, todavía distraído. ¿Qué pa? Rías lo jaló del brazo para hacerlo detenerse de una vez. Pero no midió la fuerza. Ambos perdieron el equilibrio. Y cayeron sobre la cama. ¡Fump! Silencio. Issei Oudou quedó abajo. Y arriba de él, Rías. El largo cabello rojo cayó alrededor de ambos como un velo suave, aislándolos del resto del mundo por un instante. Demasiado cerca. Otra vez. Los ojos de ambos se abrieron ligeramente. Silencio absoluto. Rías apoyó las manos rápidamente sobre el colchón para no aplastarlo por completo. Issei tragó saliva. ¿Por qué verla así de cerca? No ayudaba en absoluto a mantener la calma. Los ojos azules de Rías reflejaban sorpresa, y algo más suave. Más vulnerable. El corazón del castaño comenzó a acelerarse. Y esta vez, ninguno habló de inmediato. Hasta que Issei, todavía rojo, murmuró. Definitivamente, ya no puedes burlarte de mí por lo del abrazo. Eso rompió la tensión al instante. Rías reaccionó finalmente, sonrojándose por completo. Tú tampoco. Se apartó rápido, acomodándose el cabello con evidente nerviosismo mientras Issei se incorporaba lentamente. Pero aunque ambos intentaron actuar normales, el silencio incómodo y las miradas evitadas decían otra cosa. Porque poco a poco, la línea entre juego y sentimientos empezaba a desaparecer. El ambiente seguía ligeramente extraño después de la caída sobre la cama. No incómodo, pero sí diferente, más sensible. Por eso, Issei Oudou decidió romper el momento antes de que ambos explotaran de vergüenza otra vez. Se aclaró la garganta y tomó aire. Creo que ya será mejor irnos. Pausa. Los de tu club estarán preocupados de que no aparezca su presidenta. Rías Gremory terminó de acomodarse el cabello frente al espejo improvisado de la habitación. Luego lo miró por el reflejo. Deberías unirte al club de ocultismo. Issei soltó una pequeña risa. Curioso. Se encogió de hombros. Pero no, gracias. Y era verdad. No era rechazo hacia ella. Simplemente, su vida ya estaba demasiado llena. El club de fútbol. Los plomeros. El Omnitrix. Entrenamientos. Amenazas alienígenas. Su tiempo libre prácticamente no existía. Rías pareció entenderlo porque no insistió. Solo suspiró suavemente. Supongo que eso te queda mejor. Issei sonrió apenas. Además, no soy bueno siguiendo órdenes de una presidenta. Rías giró apenas el rostro. Eso explica muchas cosas. El castaño iba a responder algo más, cuando finalmente vio dónde estaba su chaqueta verde. Silencio. Estaba bajo los pies descalzos de Rías. Issei levantó una ceja. Y entonces notó algo más. Las uñas. Pintadas de rojo. Del mismo tono intenso que su cabello.
Una sonrisa divertida apareció lentamente en su rostro. ¡Qué curioso! Rías parpadeó. ¿Qué cosa? Issei señaló hacia abajo. Las uñas de tus pies. Rías bajó la mirada por reflejo. Y entonces escuchó la siguiente frase. Las pintas de rojo igual que tu cabello. Pausa. Issei sonrió apenas. ¿Tienes cosquillas? Silencio absoluto. Rías tardó exactamente un segundo en entender hacia dónde iba eso. Y retrocedió apenas. Issei. Pero el brillo divertido en los ojos del castaño ya había aparecido. Mala señal. Muy mala señal. Oh no. Murmuró ella. Issei dio un paso lento hacia adelante. Eso no fue un no. Rías levantó rápidamente una almohada como defensa. Ni se te ocurra. El castaño soltó una pequeña risa. Ahora definitivamente quiero comprobarlo. Issei. Y la habitación del hotel volvió a llenarse de risas otra vez. Issei Oudou levantó finalmente su chaqueta verde del suelo, observándola con dramatismo exagerado. Estabas pisando mi chaqueta. La sostuvo frente a ella como evidencia criminal. Ahora va a oler a tus pies. Pausa. ¿Es justo, no crees? Rías Gremory se quedó en silencio un segundo. Y luego, ¡pof! Le lanzó la almohada directo al rostro. No me huelen los pies. Issei atrapó la almohada entre risas. Eso dices tú. Rías abrió los ojos indignada. Porque es verdad. El castaño sonrió lentamente. Esa sonrisa peligrosa. Entonces no deberías tener problema en dejarme comprobarlo. Silencio. Rías retrocedió apenas sobre la cama. No. Issei avanzó un paso. Eso suena sospechoso. No suena sospechoso. Otro paso. Rías levantó una mano apuntándole acusadoramente. Ni se te ocurra acercarte más. Issei ignoró completamente la advertencia. Presidenta Gremory. Rías tragó saliva. ¿Qué? La sonrisa del castaño se amplió apenas. Voy a descubrir la verdad. Y entonces, Rías entendió. Demasiado tarde. Espera que. Issei se lanzó hacia adelante. Y la guerra comenzó. Issei no. Rías intentó escapar sobre la cama mientras el castaño trataba de atraparla entre risas. Solo quiero verificar científicamente. Eso no es ciencia. Claro que sí. La pelirroja intentó usar una almohada como escudo. Fracaso absoluto. Porque Issei logró sujetarla apenas de los tobillos. Te tengo. Ah, no. El primer ataque de cosquillas fue suficiente. Rías soltó una risa completamente involuntaria. Y entonces todo empeoró. Tienes cosquillas de verdad. Issei detente, jajaja no. Intentó patearlo suavemente mientras reía sin poder evitarlo. El cabello rojo completamente despeinado. La dignidad desapareciendo segundo a segundo. Y honestamente, Issei jamás había visto a Rías así. Tan relajada. Tan espontánea. Tan feliz. Eso hizo que él también terminara riendo más fuerte. La habitación volvió a llenarse de ruido, almohadas tiradas y carcajadas absurdas. Y por un momento, ni demonios. Ni alienígenas. Ni responsabilidades. Solo ellos dos. Disfrutando el momento. La habitación era un desastre. Almohadas en el suelo. Sábanas revueltas. Y las risas todavía resonando entre ambos. Rías Gremory seguía intentando escapar mientras Issei Oudou no dejaba de molestarla. Issei detente ya. Nunca. Error. Porque en medio del forcejeo, Rías pateó hacia adelante intentando apartarlo. Y su pie impactó directamente el rostro de Issei. Paz. Silencio. El castaño retrocedió lentamente. Y en su mejilla quedó perfectamente marcada la huella de un pie. Rías abrió los ojos por completo. Ah. Issei parpadeó una vez. Luego se sobó la nariz lentamente. Ok. Pausa dramática. No te huelen. Rías suspiró aliviada. Pero entonces Issei terminó la frase. Pero sí son suaves.
Silencio absoluto. El cerebro de Rías dejó de funcionar. Su rostro se puso completamente rojo. ¿Por qué dirías eso tan tranquilo? Issei levantó las manos defensivamente mientras seguía sobándose la cara. Estoy siendo honesto. No necesitaba esa información. La pelirroja tomó otra almohada. Issei reaccionó de inmediato. ¡Ey, tranquila! Puff. Demasiado tarde. La almohada volvió a impactarlo. Y esta vez Rías enterró el rostro entre sus manos, completamente avergonzada. No puedo creer esta situación. Issei soltó una risa mientras se acomodaba la chaqueta finalmente. Yo sí. Rías lo miró desde entre sus dedos. ¿Por qué? El castaño sonrió con tranquilidad. Porque contigo siempre pasan cosas raras. La frase fue ligera, natural, pero hizo que Rías se quedara callada un momento. ¿Por qué? Extrañamente, eso sonaba bien, muy bien. Después de un rato, finalmente lograron salir de la habitación, ya cambiados, peinados, y aparentemente civilizados otra vez. Aunque la ligera tensión entre ambos seguía ahí. Especialmente cada vez que recordaban lo ocurrido en la cama, o las cosquillas, o la huella del pie en el rostro de Issei Oudou. Definitivamente había sido una mañana larga. Ambos llegaron a recepción intentando actuar normales. La encargada del hotel levantó la mirada apenas los vio acercarse, y sonrió con una expresión demasiado conocedora. Ara, la pareja de anoche. Rías se puso rígida. Issei parpadeó. Espero que hayan disfrutado la estadía. La mujer juntó las manos amablemente. Vuelvan pronto, por favor. Ese sí, gracias, respondió Rías intentando mantener la compostura. Issei desvió la mirada rascándose la mejilla. Claro. Pero entonces, una mucama bajó las escaleras cargando algunas sábanas. Y habló antes de darse cuenta de que ellos seguían ahí. Parece que el joven tenía mucha energía. Silencio. Rías e Issei se congelaron. La mucama continuó caminando distraídamente. La habitación quedó hecha un desastre. Suspiró dramáticamente. Esa chica sí que tiene suerte. Silencio absoluto. El cerebro de ambos explotó exactamente al mismo tiempo. La mucama finalmente levantó la mirada. Y vio a la pareja parada frente a recepción. Pálida. Muy pálida. Rías estaba completamente roja. No es lo que parece. Issei levantó ambas manos inmediatamente. No pasó nada raro. La recepcionista sonrió todavía más. Peor señal posible. Claro. ¿Por qué nadie nos cree? La mucama empezó a agitar las manos nerviosamente. Lo siento. No quise insinuar nada. Pero ya era tarde. Muy tarde. Porque ahora la recepcionista los miraba como si acabara de confirmar todas sus sospechas. Rías enterró el rostro entre sus manos. Quiero morir. Issei suspiró derrotado. Y yo quería desayunar tranquilo. La mucama siguió hablando nerviosa intentando arreglarlo. Pero la cama estaba muy movida y había almohadas por todos lados y... Eso no ayuda. Gritaron ambos al mismo tiempo. Silencio. La recepción completa quedó callada unos segundos. Y entonces, la encargada comenzó a reír suavemente. Rías seguía roja. Issei seguía derrotado. Y honestamente, ya no había forma de salvar la situación. Las puertas automáticas del hotel se cerraron detrás de ellos. Y apenas estuvieron afuera, Issei Oudou se cubrió el rostro con una mano. Todo es tu culpa. Rías Gremor y lo miró inmediatamente, indignada. Mi culpa. ¿Sí? Tú me moviste a la cama. Porque estabas durmiendo como un vagabundo en ese sofá. Podías dejarme ahí. Rías cruzó los brazos. Claro. La próxima vez te dejo caer al suelo mientras babeas dormido. Issei abrió los ojos. Yo no babeo. No puedes probarlo. Tú tampoco.
La pelirroja soltó un pequeño HMPH mientras comenzaban a caminar calle abajo. Además, lo señaló acusadoramente. ¿Quién fue el que se pasó de largo de Kuo y nos trajo hasta Tokio? Silencio. Issei desvió la mirada. Detalles técnicos. No son detalles técnicos. Sí lo son. Terminamos en otra ciudad. Pero estuvo divertido. Rías intentó seguir molesta. De verdad lo intentó. Pero al recordar todo lo que pasó. Las caminatas. Las risas. El cine. La pelea juntos. La pequeña discusión comenzó a perder fuerza. Y eso hizo que Issei lo notara. Sonrió apenas. Mira, ya no estás tan enojada. Rías levantó la mirada rápidamente. No estoy feliz contigo. Aja. Lo digo en serio. Claro, presidenta. Ella iba a responder algo más. Pero entonces notó algo. Varias personas que pasaban cerca los miraban. O más específicamente, miraban cómo discutían. Una señora mayor incluso sonrió dulcemente al verlos. ¡Qué linda pareja! Silencio. Rías quedó tiesa. Issei parpadeó. Y antes de que pudieran reaccionar, otro hombre que iba pasando soltó una pequeña risa. Disfruten su juventud. Ambos se quedaron callados mientras seguían caminando, incómodamente cerca uno del otro. Hasta que Issei murmuró. ¿De verdad nos vemos así? Rías desvió la mirada, todavía roja. No quiero hablar de eso. Pero ninguno se separó. Ni dejó de caminar al lado del otro. Porque aunque seguían discutiendo, en el fondo, los dos sabían algo. Ya se sentía demasiado natural estar juntos. La discusión entre Issei Eudoro y Rías Gremory continuó algunos minutos más. Aunque ya no parecía una pelea real. Era más costumbre. Y además tú empezaste lo de las cosquillas. Porque estabas pisando mi chaqueta. Eso no justifica nada. Para mí sí. Rías soltó un suspiro derrotado. A veces eres insoportable. Issei sonrió tranquilamente. Y aún así sigues aquí. La pelirroja desvió la mirada inmediatamente. Eso sonó demasiado confiado. Porque tengo razón. No la tienes. La tengo un poco. Rías iba a responder cuando Issei se detuvo de repente. Su mirada se dirigió hacia una calle lateral. Un auto viejo. Abandonado. Silencio. Una sonrisa apareció lentamente en el rostro del castaño. Oh no. Rías reconoció esa expresión inmediatamente. Issei. Él señaló el vehículo con el pulgar. ¿Regresamos como vinimos? La pelirroja observó el automóvil. Luego recordó exactamente cómo terminaron la última vez. En otra ciudad. En un hotel. Durmiendo abrazados accidentalmente. Su rostro se puso rojo otra vez. Eso no me inspira confianza. Issei soltó una risa. Técnicamente funcionó. Terminamos en Tokio. Detalles de navegación. Rías cruzó los brazos. Tus detalles casi provocan un incidente diplomático entre mi dignidad y ese hotel. El castaño empezó a reír más fuerte. Oh, eso fue bueno. La pelirroja intentó mantenerse seria. Pero terminó sonriendo también. Porque honestamente, aunque todo había salido mal, también había sido uno de los mejores días que había tenido en mucho tiempo. Issei se acercó al auto abandonado y levantó la mano donde estaba el Omnitrix. El brillo verde comenzó a reflejarse suavemente. Entonces miró a Rías por encima del hombro. Y sonrió. Esta vez prometo no distraerme contigo. Silencio. Rías sintió como su corazón daba un pequeño salto. Y luego respondió intentando sonar tranquila. Más te vale, héroe. El brillo verde envolvió a Issei Eudoro una vez más. Su cuerpo cambió rápidamente, tomando aquella forma biomecánica negra con líneas verdes brillantes. Ultra T. La transformación terminó con el característico destello, mientras el mecamorfo galvánico extendía ligeramente los brazos con dramatismo innecesario. Rías Gremory lo observó en silencio unos segundos.
Y luego levantó una ceja. ¿Y cuál es el punto de gritar siempre sus nombres? Ultra T giró lentamente hacia ella. Pausa dramática. Provoca miedo en mis enemigos. Silencio. Rías lo miró fijamente. Issei. ¿Sí? Eso es lo más infantil que has dicho hoy. ¿Más infantil que perseguirte para hacerte cosquillas? Rías abrió la boca. Y luego la cerró. Segundo lugar. Ultra T soltó una risa electrónica mientras caminaba hacia el auto abandonado. Mira, los héroes tienen estilo. ¿Y gritar nombres es estilo? Por supuesto. La mano metálica de Ultra T tocó el vehículo. Instantáneamente, el metal comenzó a transformarse. Las piezas se reorganizaron, expandiéndose y fusionándose con el cuerpo del alienígena hasta formar nuevamente aquella mini nave tecnológica. Desde el interior, la voz de Issei resonó divertida. Además, imagina esto. Pausa dramática. Un villano escucha a Ultra T detrás de él en la oscuridad. Rías cruzó los brazos mientras subía a la nave. Yo me preocuparía más por alguien que grita su propio nombre antes de atacar. Eso es porque aún no entiendes el marketing heroico. La pelirroja soltó una pequeña risa mientras tomaba asiento. Ben te pegó demasiado sus costumbres. Eso hizo que Issei guardara silencio un segundo. Luego respondió con una sonrisa tranquila en la voz. Sí. Y honestamente, no parecía molestarle en absoluto. La nave se elevó lentamente del suelo. Y esta vez, mientras Tokio comenzaba a alejarse detrás de ellos, el regreso a Kuo se sintió diferente. Más ligero. Más cálido. Como si ambos supieran que algo había cambiado entre ellos. Y ya no había forma de regresar atrás. La mini nave avanzaba tranquilamente por el cielo. Las nubes pasaban alrededor mientras las luces de Tokio comenzaban a quedar atrás poco a poco. Dentro, el ambiente era mucho más relajado que antes. Sin tensión. Sin peleas. Solo conversación. Rías Gremory observó unos segundos el paisaje antes de hablar. ¿Y cómo son Ben y Gwen? Hubo un pequeño silencio. La voz de Issei Oudou salió desde la nave con ligera sorpresa. ¿Cómo sabes de ellos? Rías sonrió apenas, recargándose un poco en el asiento. No soy tonta, Issei. Pausa. Desapareciste casi una semana. Levantó la mirada hacia el panel brillante frente a ella. Volviste más fuerte, más tranquilo, y con nuevas costumbres. Issei guardó silencio. Además. La pelirroja sonrió levemente. A veces hablas como si hubieras encontrado personas importantes para ti. Eso hizo que Issei se quedara callado un momento más. Porque ella había acertado. Completamente. Finalmente, soltó una pequeña risa. Sí. El tono de su voz cambió apenas. Más suave. Más sincero. Ben es complicado. Pausa. Relajado, confiado, demasiado confiado a veces. Rías escuchaba en silencio. Pero cuando las cosas se ponen serias. Continuó Issei. Es alguien en quien puedes confiar tu vida sin pensarlo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del castaño. Tiene experiencia de sobra. Y suspiró divertido. Y un ego gigantesco. Rías soltó una pequeña risa. Ya veo por qué te llevas bien con él. Oye. ¿Y Gwen? Silencio breve. La nave continuó avanzando mientras Issei parecía pensar bien su respuesta. Gwen es. Pausa. Inteligente. Muy inteligente. Rías notó inmediatamente el respeto en su voz. Analiza todo. Siempre está pensando varios pasos adelante. Luego soltó una pequeña risa. Y sabe exactamente cuando alguien está diciendo tonterías. Entonces debió sufrir contigo. Muchísimo. Ambos rieron un poco. Pero Issei continuó después de unos segundos. Aunque también es amable. Pausa. Más de lo que aparenta. El silencio regresó un momento. Y entonces Rías preguntó algo más suave. ¿Ellos te ayudaron? La nave quedó en silencio unos segundos.
Luego Issei respondió honestamente. Sí. Pausa. Mucho. La forma en que lo dijo hizo que Rías lo entendiera. No hablaba solo de entrenamiento. Hablaba de él mismo. De cómo había cambiado. La pelirroja observó el cielo unos segundos antes de sonreír ligeramente. Entonces me alegra que los hayas conocido. Y desde el interior de la nave, Issei también sonrió. La nave continuó avanzando sobre el cielo mientras el ambiente se volvía más tranquilo, más silencioso. Las luces lejanas de las ciudades pasaban debajo de ellos lentamente. Y dentro, Rías Gremory seguía pensando en algo. Finalmente habló. Te vi la otra vez con ella. Desde el panel frontal, la voz de Issei Oudou respondió con curiosidad. ¿HM? Rías desvió apenas la mirada hacia la ventana antes de continuar. Con Gwen. Pausa. ¿Te gusta? Silencio. La nave siguió avanzando unos segundos sin respuesta. Y honestamente, Rías no sabía por qué había preguntado eso. Tal vez curiosidad. Tal vez inseguridad. O tal vez... no quería escuchar la respuesta. Finalmente, Issei habló. Gwen es increíble. La pelirroja sintió una pequeña presión en el pecho. Pero él continuó antes de que pudiera pensar demasiado. Es inteligente, fuerte, y realmente me ayudó cuando estaba perdido. Pausa. La admiro mucho. Rías guardó silencio. Entonces la voz de Issei cambió apenas. Más ligera. Pero si preguntas si me gusta de esa forma. Pausa. No lo sé. La honestidad de la respuesta la sorprendió un poco. No fue un sí. Pero tampoco un no inmediato. Issei soltó una pequeña risa. La conocí hace muy poco, Rías. La pelirroja lo observó en silencio. Y entonces él preguntó. ¿Por qué quieres saber? Ahora fue el turno de Rías de quedarse callada. Porque no tenía una respuesta sencilla. Finalmente cruzó ligeramente los brazos. Curiosidad. Silencio breve. Y entonces Issei respondió con tono divertido. Eso sonó sospechosamente celoso. Rías reaccionó inmediatamente. ¿Qué? Oh, definitivamente sí. No estoy celosa. La risa de Issei resonó dentro de la nave. Claro, presidenta. Rías se sonrojó al instante. Y aunque quiso seguir negándolo, el pequeño nudo en su pecho decía otra cosa. Porque escuchar a Issei hablar así de otra chica la había afectado más de lo que quería admitir. La nave avanzaba con suavidad entre las nubes. El ambiente ya no tenía el tono juguetón de hace unos minutos. Ahora era más tranquilo, más honesto. La voz de Issei Oudou resonó desde el interior tecnológico de Ultra T. Gwen es bonita. Pausa. Y tal vez sí me gusta. Las manos de Rías Gremory se tensaron apenas sobre sus piernas. Pero Issei continuó hablando con naturalidad. Pero no es de esta dimensión. La voz del castaño perdió un poco de ligereza. Al final del día, terminarán yéndose. Silencio. La frase quedó suspendida dentro de la nave. Y Rías notó algo. No sonaba triste exactamente. Sonaba resignado. Como alguien que ya había aceptado algo antes de que ocurriera. Issei. Él soltó una pequeña risa baja. Es la verdad, presidenta. La forma en que dijo presidenta dejó claro algo importante. La estaba molestando otra vez. Era ese tono específico. Ese que usaba cuando quería burlarse suavemente de ella. Rías entrecerró los ojos. Deja de decirme así cuando quieres fastidiarme. No puedo evitarlo, presidenta. Ahí vas otra vez. La pequeña discusión alivió apenas el ambiente. Pero no completamente. Porque Rías seguía pensando en sus palabras. Al final del día terminarán yéndose. Entonces preguntó algo más bajo. ¿Eso te molesta? Hubo silencio unos segundos. Y luego Issei respondió honestamente. Sí. Pausa. Me acostumbré rápido a ellos. Rías bajó un poco la mirada. Porque entendía perfectamente esa sensación. La de encontrar personas importantes.
y saber que no puedes retenerlas para siempre. Pero entonces Issei volvió a hablar. Y esta vez, su voz sonó más relajada. Aunque supongo que así funciona esto. Pausa. La gente llega, cambia algo en ti, y luego sigue su camino. Rias levantó lentamente la mirada hacia el frente. Y sin darse cuenta, pensó algo egoísta. Entonces quédate. No ven. No Gwen. Issei. Porque la idea de que él también pudiera irse algún día le desagradaba más de lo que quería admitir. Issei 10 Capítulo 11 El peso del héroe. La mini nave continuó atravesando el cielo mientras las luces lejanas de Kuo comenzaban a aparecer poco a poco en el horizonte. Dentro, el ambiente había cambiado nuevamente. Más tranquilo. Más serio. La voz de Issei Oudou rompió el silencio. Aunque Ben dijo que podría visitarlos en su dimensión. Pausa. Con ayuda de un tal Paradox. Rias Gremory levantó apenas la mirada. Paradox. Ese nombre no le gustó. Porque si existía alguien capaz de cruzar dimensiones con facilidad, entonces todo lo relacionado con Issei era aún más grande de lo que parecía. Mucho más peligroso. La pelirroja guardó silencio. Y esta vez, Issei lo notó. ¿Qué pasa? Rias tardó unos segundos en responder. Porque ella entendía algo que Issei todavía no parecía dimensionar completamente. El Omnitrix. Ese aparato no era solo poderoso. Era algo que cambiaría el equilibrio entero del mundo si las personas correctas, o incorrectas, ponían sus ojos sobre él. Y tarde o temprano, eso iba a pasar. Issei ya no era solo el héroe de Kuo. Poco a poco, se estaba convirtiendo en algo más grande. Un símbolo. Y eso era peligroso. Porque los símbolos atraían enemigos. Muchos. Rias entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba el brillo verde reflejarse en los paneles de la nave. Algún día, la idea cruzó su mente sin permiso. Podría no volver. La simple posibilidad hizo que su pecho se apretara apenas. Porque el Omnitrix era demasiado codiciado. Demasiado importante. Y alguien como Issei jamás tendría una vida tranquila. Rias. La voz del castaño la sacó de sus pensamientos. Estás pensando demasiado. Ella lo miró en silencio. Y luego soltó una pequeña sonrisa suave. Una que ocultaba perfectamente sus preocupaciones. Tal vez. Issei soltó una pequeña risa. Te sale muy mal ocultar cuando te preocupas, presidenta. Rias suspiró. Y a ti te sale demasiado bien ignorar lo peligroso que es tu situación. Hubo silencio unos segundos. Entonces la voz de Issei sonó más tranquila. Más madura. No lo ignoro. Eso hizo que Rias levantara ligeramente la mirada. Issei continuó. Sé que el Omnitrix es peligroso. Pausa. Sé que vendrán más cosas. Más enemigos. La nave siguió avanzando mientras hablaba. Pero también sé algo más. Silencio. No voy a huir de eso. La firmeza en su voz hizo que Rias lo observara en silencio. Porque ahí estaba otra vez. Ese lado de Issei. El chico relajado y bromista desaparecía. Y en su lugar aparecía alguien más serio. Más parecido al héroe que incluso Ben y Gwen habían reconocido. Mientras pueda proteger a la gente. La voz de Issei bajó apenas. Entonces vale la pena. Rias sintió un pequeño nudo en el pecho. Porque precisamente esa forma de pensar era la que más miedo le daba a la mini nave. Descendió en una zona apartada de Kuo Academy, lejos de miradas curiosas. La noche ya había quedado atrás. El aire de la tarde era tranquilo. Demasiado tranquilo. Rias Gremory bajó primero. Y unos segundos después, la estructura tecnológica comenzó a separarse del automóvil abandonado. El metal negro se replegó lentamente hasta regresar al cuerpo de Issei Oudou. Un destello verde. Y volvió a ser humano. El castaño se quedó quieto unos segundos. Mirando el cielo. Luego habló. ¿Crees que no lo sé? Rias lo observó en silencio. La voz de Issei sonaba distinta. Más baja. Más honesta.
cuando es hora de ser héroe. Pausa. Si fallo, alguien puede morir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y en la mente de Issei aparecieron otra vez las imágenes mostradas por Azmut. Los datos. Los registros. Vilgax. Ciudades destruidas. Planetas arrasados. Cadáveres. El peso real de lo que cargaba. Rías dio un pequeño paso hacia él. Entonces. Issei soltó una risa baja. Sin humor. Por lo que me dijeron. Pausa. Si no lo logro, alguien morirá. Silencio. Rías no discutió. Porque sabía que era verdad. Y eso hacía todo peor. El viento movió ligeramente el cabello del castaño mientras seguía mirando al frente. Tal vez. Suspiró. Es demasiada información en tu cabeza cuando tienes que ganar. Bajó apenas la mirada. Así que pretendo que todo es una broma. Pausa. Y cuando llegue el momento. La voz de Issei se endureció apenas. Podré hacer lo que tenga que hacer. Rías lo observó fijamente. Y entonces entendió algo. Todas las bromas. La arrogancia. Las sonrisas relajadas. No eran solo personalidad. También eran defensa. Por eso eres tan arrogante todo el tiempo. La voz de Rías fue suave. Issei giró apenas el rostro hacia ella. ¿Por qué tienes miedo? ¡No! La respuesta salió inmediata. Instintiva. Pero apenas levantó la voz. Bajó lentamente la mirada hacia el suelo. Silencio. Y entonces murmuró algo mucho más bajo. ¿En serio se me nota? Rías sintió como algo se apretaba dentro de ella. Porque por primera vez. El héroe. El chico bromista. El portador del Omnitrix. Había desaparecido. Y frente a ella solo estaba Issei. Un chico cargando demasiado peso para alguien de su edad. El silencio permaneció entre ambos. Pesado. Honesto. Issei Oudou seguía con la mirada baja, como si admitir aquello le hubiera quitado parte de la fuerza que mostraba normalmente. Y entonces, Rías Gremori dio un paso al frente. Sin decir nada. Simplemente lo abrazó. Con suavidad. Con firmeza. Atrayéndolo hacia ella hasta que la cabeza del castaño terminó recargada contra su pecho. Issei se tensó apenas por la sorpresa. Pero no se apartó. Porque en ese momento. No quería hacerlo. El sonido tranquilo del corazón de Rías llegó hasta él. Constante. Cálido. Y por primera vez en mucho tiempo. El ruido dentro de su cabeza disminuyó un poco. Rías cerró lentamente los ojos mientras acariciaba apenas el cabello del castaño. No tienes que cargar todo tú solo. La voz de Issei salió amortiguada ligeramente. Pero soy el que tiene el Omnitrix. Y sigues siendo humano. Silencio. El viento sopló suavemente alrededor de ambos. Rías abrió lentamente los ojos, mirando el horizonte de Kuo. Porque ella lo entendía. El problema no era que Issei tuviera miedo. El problema era que aún con miedo, seguiría peleando. Y eso era precisamente lo que lo convertía en un héroe. Muy lejos de ahí. Más allá de la atmósfera terrestre, una nave avanzaba. Oscura. Gigantesca. Atravesando el espacio a una velocidad aterradora. Dentro de ella, pantallas iluminaban una figura monstruosa sentada como un rey observando su próxima conquista, la Tierra. Y en una de las pantallas, el símbolo verde del Omnitrix brillaba. Cada vez más cerca. Cada vez más inevitable. La hora se acercaba. El momento donde las bromas dejarían de ser suficientes. Donde las sonrisas tendrían que desaparecer. El momento donde un héroe tendría que mantenerse firme.